¿Sabías que una sola bomba mal seleccionada puede detener una empresa completa, disparar tu recibo de la luz o dejarte sin agua en un momento crítico? Incluso si al principio parecía que todo funcionaba bien. Y lo peor, todo esto se puede evitar. Hoy te enseñaré cómo. Hola, soy José Aguilar. En los últimos 17 años he visto cómo una mala bomba puede detener una empresa completa, vaciar un tanque en minutos o disparar una factura eléctrica sin aviso. Y lo peor, casi siempre se pudo evitar. A lo largo de los años lo he visto casi todo. Empresas que detienen toda su producción por una mala bomba, personas que pagan el doble de la luz sin saberlo, clientes que se quedan sin agua en momentos críticos y vendedores que, con buena intención, ofrecen bombas sin tener toda la información del sistema. Y siempre, en cada uno de estos casos, me hago la misma pregunta. ¿Y si alguien les hubiera explicado antes? Por eso estás viendo este video, porque quiero explicártelo yo, paso a paso, sin fórmulas raras, sin complicaciones, solo con lo que realmente necesitas para tomar una buena decisión aunque no seas ingeniero. Por eso estás viendo este video, porque quiero explicártelo yo, paso a paso, sin fórmulas raras, sin complicaciones, solo con lo que realmente necesitas para tomar una buena decisión. Este curso es para ti si estás por comprar una bomba y no quieres equivocarte, ya tuviste problemas en el pasado y quieres entender por qué, tomas decisiones técnicas en campo o en la oficina y no puedes darte el lujo de fallar, o simplemente quieres aprender cómo funcionan realmente las bombas sin vueltas ni tecnicismos vacíos. Mira, lo que te voy a enseñar aquí no es teoría del catálogo, es conocimiento que he aplicado en el campo, como bombas funcionando o dejando de funcionar delante de mí. Si no ves este video completo, puede que elijas una bomba que funcione al principio, pero falle después, compres algo que te genere más gastos a largo plazo, o pierdas oportunidades de ahorrar, de mejorar tu instalación o de alargar la vida útil de tus equipos. Y lo más importante, puede que confíes en alguien más para una decisión que tú mismo podrías haber validado en 30 minutos o menos. ¿Qué vas a aprender? A calcular flujo y carga aunque no seas ingeniero, a leer una curva de bomba y no dejarte engañar, a evitar los errores más comunes que veo todos los días y a validar cualquier selección, incluso si el proveedor ya te dio una recomendación. Así que te invito a ver este curso completo, no para que te vuelvas experto, sino para que nunca más elijas una bomba a ciegas. Vamos a ir paso a paso juntos. Vamos a seleccionar la bomba de forma inteligente y si al final decides trabajar conmigo, qué mejor. Pero incluso si no lo haces, te prometo esto. Después de este curso, nunca más vas a elegir una bomba a ciegas. ¿Por qué es tan importante elegir bien una bomba? Elegir bien una bomba no es un lujo, es una necesidad crítica. Una bomba mal seleccionada puede parecer que medio funciona al principio, pero con el tiempo siempre cobra factura y no es económica. He visto casos donde por elegir mal una bomba sumergible para agua de lluvia no podía sacar el agua hasta la calle. El nivel del cárcamo seguía subiendo y no tenían con qué sacar el agua. ¿Por qué? En lugar de calcular la carga dinámica total, compraron una bomba de 7.5 caballos porque así se las habían recomendado. Y durante el proceso de compra nunca nadie habló nada que no fuera solamente del caballaje de la bomba. Otro cliente en una unidad habitacional no podía descansar ni un solo día porque la bomba que le recomendaron no alcanzaba la presión mínima en los pisos superiores. ¿Sabes qué hizo? Compró otra bomba entera sin haber corregido el diseño. Solamente compró una bomba de más potencia para que diera más presión. Resultado, la falla no se corrigió. En una empresa del sector agroindustrial, el cliente instaló una bomba de 60 caballos creyendo que más grande y es mejor, pero terminó gastando el doble de energía, tuvo problemas de cavitación y vibración y al final todo se solucionó con una bomba más chica y un diagnóstico técnico básico. Lo peor no es el gasto, lo peor es la frustración. Sentir que hiciste todo bien y aún así te falló el sistema. Y el origen casi siempre es el mismo. Nadie calculó bien la carga dinámica total, el flujo requerido o el punto de operación real. ¿Qué es el flujo? El flujo es simplemente la cantidad de agua que necesitas mover en un tiempo determinado. Se mide normalmente en litros por minuto o galones por minuto, aunque hay otras muchas variantes de las unidades. Un ejemplo cotidiano.
Imagínate que llenas una cubeta de 20 litros con una manguera. Si la llenas en un minuto, tu flujo es de 20 litros por minuto. Si la llenas en 10 segundos, el flujo es de 120 litros por minuto. Entonces, cuando alguien dice, necesito una bomba de 100 litros por minuto, lo que está diciendo es, quiero que mis tuberías pasen 100 litros de agua cada minuto. La carga dinámica total es la resistencia total que la bomba tiene que vencer para mover el agua, desde el punto de succión hasta el punto más alto de la descarga. La carga dinámica total incluye la altura vertical, la subida del nivel del agua. 2. Las pérdidas por fricción, tuberías, codos, válvulas, etc. Y 3. La presión requerida al final, si es que fuera necesario. La carga dinámica total es la resistencia. Ejemplo, si tienes una tubería vertical con muchos codos, válvulas y accesorios, vas a tener una carga dinámica total mayor que si tienes una tubería horizontal o incluso si tienes una tubería con una trayectoria vertical pero hacia abajo. Parece que una bomba va a trabajar igual en todos los sistemas, pero cada sistema, dependiendo de la carga dinámica que requiera para poder funcionar, va a hacer que la bomba trabaje más o menos. El flujo es cuánta agua necesitas mover. La carga dinámica total es qué tanto esfuerzo tiene que hacer la bomba para moverla. Si entiendes esas dos cosas, ya vas un paso adelante del 80% de las personas que compran una bomba a ciegas. ¿Cómo calcular fácilmente las pérdidas por fricción aunque no seas un ingeniero? No necesitas ser matemático ni usar fórmulas raras para calcular las pérdidas por fricción en una instalación de bombeo. Solo necesitas 3 datos y 2 tablas que yo mismo te puedo compartir. ¿Qué necesitas saber? El flujo que vas a mover en galones por minuto, por ejemplo. El diámetro y el material de la tubería. Y la longitud total de la tubería, las alturas y los accesorios. Te comparto un ejemplo práctico paso a paso. Paso número 1. Identifica tu flujo. Ejemplo, vas a mover 80 galones por minuto de agua. Paso número 2. Determinas el diámetro y el material de la tubería. En este ejemplo tienes una tubería de acero de 2 pulgadas. Paso número 3. Usa la tabla de pérdidas por fricción. Buscas 80 galones por minuto contra 2 pulgadas y hay una pérdida por fricción de 11.43 pies de carga por cada 100 pies de tubería recta. En el paso número 4, calculas la longitud equivalente de los accesorios. Si tu instalación consiste en 2 codos de 90 grados, tienes que sumar 5.5 pies a cada uno. Y una válvula check de tipo columpio, 13 pies. El total de los accesorios son 11 más 13 igual a 24 pies equivalentes de tubería. En el paso número 5 sumas la tubería recta más los accesorios. Imagina que tienes 80 pies rectos, serán 80 más 24 igual a 104 pies equivalentes. Y el paso número 6, aplicas el factor de pérdidas por fricción. En este caso serían 104 entre 100 igual a 1.04 por 11.43. Tienes en total 11.88 pies de pérdidas por fricción. ¿Qué significa este número? Que tu bomba, además de levantar el agua a la altura necesaria, necesita vencer casi 12 pies extras solo por fricción. Y si no lo consideras, la bomba te puede fallar. Simplemente no te va a dar agua o no te va a dar la presión que necesitas. ¿Qué significa este número? Que tu bomba. ¿Cómo se calcula la carga dinámica total? Muy bien. Ya vimos qué es el flujo y cómo calcular las pérdidas por fricción sin complicarnos la vida. Ahora quiero que te lleves algo muy claro. La carga dinámica total es la resistencia total que tu bomba necesita mover para mover el agua. Y para calcularla no hay que ser ingeniero, pero sí hay que saber sumar 3 o 4 cosas. Primero sumaremos la carga estática. Es simplemente la altura vertical desde el nivel donde se encuentra el agua hasta el punto hacia donde hay que llevarla, el punto más alto. Por ejemplo,
Si estás sacando agua de un pozo de 20 metros y la subes a una cisterna en la azotea que está a 10 metros de altura, tu carga estática es de 30 metros. El segundo punto, la carga dinámica, la fricción, las pérdidas por fricción. Esto es todo lo que vimos antes. Las pérdidas que se generan dentro de la tubería por la longitud de la tubería y los accesorios. Si perdiste 12 pies por fricción en tu cálculo, eso sería lo que tendríamos que agregar. Y por último, el punto número 3, la presión final requerida. A veces necesitas que al final del sistema haya presión adicional. Por ejemplo, si vas a regar con aspersores, necesitan cierta presión para abrir. O si alimentas una caldera o un sistema presurizado, también. Esta presión se convierte en carga. Ejemplo, si necesitas 20 PSI al final, nada más los tienes que convertir a metros o en la unidad que estás haciendo los cálculos. En este ejemplo serían 20 pies igual a 14.08 metros de carga adicional. Y ahora sí, vamos a sumar todo. La carga estática, que quedamos que eran 30 metros, las pérdidas por fricción, que quedamos que serían 3.65 metros, y la presión adicional final para que funcione nuestro equipo, 14.08 metros. En total, nuestra bomba nos tendría que dar una carga dinámica total de 47.73 metros. Este número es la base de todo. La curva que selecciones, el motor, el tipo de equipo, todo parte desde aquí. Altura real del sistema. Mucha gente solo mide desde donde está la bomba hasta el tinaco o el tanque al que quieren llevar el agua. Pero ¿qué pasa si el pozo baja 5 metros cuando se vacía? ¿O si la cisterna está bajo tierra? ¿Y si el tinaco no es el punto final, sino una red que sube otro nivel? En un sistema real, esa altura puede variar varios metros. Si no lo consideras, tu bomba puede quedarse corta. En un caso real, una empresa textil instaló una bomba que según ellos levantaba 18 metros, pero en temporada seca el pozo bajaba 3 metros más el nivel. Resultado, la bomba entrega menos agua porque ahora tenía que vencer mayor carga estática. Longitud y trazo de la tubería. No basta con decir, son 50 metros de aquí al tanque. Debes sumar cada tramo, incluyendo subidas, bajadas y rodeos, y considerar también el diámetro. Imagínate lo que tiene que trabajar una bomba para llevar el agua en una tubería completamente recta contra lo que tiene que trabajar una bomba que tiene que subir y bajar siguiendo la estructura de la arquitectura del lugar donde instalaron la bomba porque no quieren que la tubería se vea fea, evitando pasar por ciertos lugares. Todo eso se debe de considerar. El tipo de fluido. No todo es agua limpia. Vamos a tener agua con arena, vamos a tener agua con grasa, vamos a tener lodos propiamente, aguas negras industriales, aguas negras sanitaria. Con todo eso vamos a cambiar los materiales de la bomba y el diseño que necesitas de tu equipo. Accesorios. Cada codo, cada válvula, cada reducción, todo eso suma fricción y todo eso se tiene que considerar en los cálculos. Temperatura y presión del sistema. El agua caliente puede dañar materiales que el agua fría no tendría ningún problema. Condiciones eléctricas. Es común que el cliente reciba un equipo de 460 volts cuando únicamente tiene 230 volts disponibles y eso se vuelve un verdadero problema para poder trabajar con el equipo. Cavitación. Es un tema que les da mucho miedo a muchos, pero tenemos que hablar de ella. Esta parte es crítica. Imagina esto, tienes una bomba nueva, bien seleccionada, con un buen caudal y una buena carga dinámica. Todo parece que está bien, pero cuando la pones a trabajar, empiezas a escuchar ruidos como que está viendo canicas o piedras la bomba y de repente deja de bombear. El impulsor está completamente destruido. Esto se llama cavitación. ¿Qué factores reducen el NPSH disponible?
Primero, la temperatura alta. Mientras más alta sea la temperatura a la que estás bombeando, mayores posibilidades tienes de que hierva el agua dentro del impulsor. Una tubería de succión larga. Recuerda que la presión atmosférica es propiamente la única presión que tenemos para empujar el agua dentro de la bomba. Y cada tramo de tubería, cada accesorio de tubería que coloques, es una pérdida por fricción que tiene que atravesar el agua para llegar hasta el impulsor. Entonces, mientras más larga sea la tubería, mientras más accesorios tenga la tubería y mientras más delgada sea la tubería, tendremos mayor probabilidades de que el NPCH sea alto y que la presión no sea suficiente y por consecuencia tengamos cavitación en la bomba. Y por último, una succión demasiado profunda. No hablo de que tengas el nivel del agua a 2 metros y que la tubería la metas 10 metros debajo del nivel del agua, sino que propiamente el nivel del agua esté a 10 metros. De hecho, es imposible succionar desde 10 metros. La bomba simplemente nunca va a sacar agua a menos que tenga un Venturi o alguna opción adicional, algún accesorio adicional. Para efectos prácticos, siempre toma en cuenta que a nivel del mar la succión máxima es de 6 metros, pero si no estás al nivel del mar, conforme va reduciendo la presión atmosférica, el nivel máximo de succión que tiene cualquier bomba sumergible, centrífuga, se va disminuyendo. ¿Qué causa la cavitación? La cavitación ocurre cuando el agua se convierte en vapor dentro de la bomba. Sí, aunque no estés bombeando agua caliente. Esto pasa cuando la presión en la succión es tan baja que el agua literalmente hierve por falta de presión, no por calor. Y aquí entra en función el famoso NPSH, que su traducción del inglés es altura neta positiva de succión. Pero vamos a hacerlo simple. El NPSH es la presión mínima que necesita tener el agua al llegar a la succión de la bomba para que no se evapore ni destruya tu impulsor, tu bomba o tu sistema. ¿Cómo evitar la cavitación? Primero, coloca la bomba lo más cerca posible. Si necesitas ponerla en algún lugar que porque estorba, que porque se ve fea, trata de buscar el equilibrio. Pero recuerda, mientras más lejos estés de la succión, del lugar donde está el agua, mayor posibilidad hay de que tengas cavitación. Segundo, utiliza tubería de succión más gruesa que la propia succión de la bomba. Por ejemplo, si tu bomba es de 2 pulgadas, puedes crecer la tubería sin problema a 3 o 4 pulgadas. Esto va a reducir las pérdidas por fricción y tendrás menos posibilidades de cavitación. Reduce a lo máximo los codos, las desviaciones, las válvulas o los filtros que no sean absolutamente necesarios. De hecho, te recomiendo que únicamente tengas una buena pischancha y tu reducción excéntrica antes de entrar a la succión de la bomba. No succiones agua caliente. De preferencia, si vas a manejar agua caliente, utiliza un sistema en donde la bomba tenga succión positiva. Y el quinto, y muy importante, es revisa el NPCH que necesita tu bomba y haz un cálculo del NPCH disponible. En pocas palabras, el NPCH se calcula si tú tienes la presión atmosférica empujando el agua, las pérdidas por fricción que hay en la tubería de succión de tu bomba deben de ser menores que la presión atmosférica. La cavitación es un fenómeno extremo y aunque sí hay casos en donde tienes tiempo de reaccionar y de corregir la tubería, también es un fenómeno que puede destruir un equipo completo en segundos, literalmente en segundos, y tienes que comprar casi la bomba nueva para reparar el daño. Vamos a hablar ahora de los errores más comunes que he encontrado en las bombas. El error número 1 es bombas sobredimensionadas. Cuando una bomba se desboca, no rinde más, se destruye más rápido. Y esto lo veo muchísimo. Muchos piensan, prefiero que sobre.
a que me haga falta, pero en bombas esto es un error fatal. Para entender un poco más esto, te voy a explicar cómo trabaja una bomba realmente. Las bombas centrífugas no empujan un caudal fijo. Lo primero que hacen es leer la presión que el sistema les exige, que es la carga dinámica total, y en base a esa presión te entregan el flujo que su curva lo permite. La presión es la que manda y el flujo es el que obedece. Así funcionan siempre las bombas, nunca es al revés. ¿Qué pasa cuando instalas una bomba que está sobredimensionada? Primero, no tienes certeza del flujo ni de la presión. El sistema se vuelve inestable y cambia la presión y el flujo sin ningún control. Segundo, tienes una vibración excesiva, que es la muerte lenta para la bomba. El impulsor genera turbulencias, se rompe el equilibrio hidráulico y se dañan valeros y el sello mecánico. Tercero, el consumo eléctrico se descontrola. Sube mucho el amperaje y el variador, si es que tienes uno, se va a proteger constantemente y eventualmente podemos quemar el motor. El cuarto, aumenta el NPCH requerido. Necesitas más agua de la que debería para funcionar la bomba. Esto hace que se requiera un NPCH más alto y aumentas las posibilidades de cavitar. Y quinto, recirculas y sobrecalientas la bomba. Si el sistema no consume lo que la bomba genera, el agua se recircula y se recalienta. Con esto puedes dañar el sello mecánico y dañar tu equipo rápidamente. El error número 2. Ubicar mal el punto de operación en la curva de la bomba. Una bomba puede funcionar en cualquier parte de su curva, pero no en cualquier parte lo hace bien. ¿Qué es el punto de operación? Cuando instalas una bomba hay un único lugar en su curva donde la presión que exige tu sistema, la carga dinámica total y la curva de la bomba se cruzan. Ese cruce se llama punto de operación. Ahí es donde la bomba va a trabajar sí o sí, no donde tú quieras, sino donde el sistema le exige trabajar. ¿Dónde debería estar el punto idealmente? Lo más cerca del punto de máxima eficiencia de la bomba. Ese punto se llama Best Efficiency Point. Es el punto dulce, donde la bomba gasta menos energía, tiene menos vibración, trabaja con menos esfuerzos y tiene un tiempo de vida mucho más largo. Pero la verdad es que no siempre te puedes seleccionar una bomba que esté en el punto de máxima eficiencia. Por eso hay unos casos donde tiene sentido salirte del punto de máxima eficiencia. Primero, si necesitas mucha carga, mucha presión y ya todas las bombas que revisaste no son capaces de entregarte esa presión en el punto de máxima eficiencia, puedes utilizar una curva que el punto lo tenga a la izquierda de la bomba. Sin embargo, siempre vas a seleccionar la bomba que lo tenga más cercano al punto de máxima eficiencia, aunque esté muy lejano. El segundo caso es cuando vas a usar un variador y el flujo máximo es ocasional. Por ejemplo, en un edificio, en un hotel, el 80% del tiempo no vas a tener el 100% del consumo de tu bomba. En ese caso es muy común y muy recomendable que utilices mejor un variador de velocidad y que tu punto de operación esté a la derecha del punto de máxima eficiencia. De esta manera, cuando estés regulando la velocidad, tu bomba va a estar trabajando más al centro de la curva el mayor tiempo posible. Si tienes una limitación eléctrica, caeríamos en el caso número 3. Por ejemplo, es una instalación vieja, tiene un transformador limitado y nada más puedes tener, por ejemplo, 15 caballos. En ese caso, puedes seleccionar tu bomba trabajando a la derecha de la curva para tener el motor con menor caballaje posible, pero la mayor cantidad de agua que nos permite ese motor. Y el cuarto punto es cuando requieres muchísimo flujo. También se puede dar el caso en que ya todas las bombas que revisaste no tienen la capacidad de darte ese flujo en su punto de máxima eficiencia, pero requieres bombear esa cantidad de agua. Aunque existe otra posibilidad que sería poner dos bombas, si no te es posible poner dos bombas, puedes poner una bomba trabajando en la derecha de la curva. ¿Y qué pasa si seleccionas mal y ubicas el punto de operación donde no debe de estar? Especialmente a la izquierda.
ocurren algunos problemas, que es que aumenta la presión interna de la bomba, se elevan las cargas radiales sobre el eje, la bomba vibra más, el sello se desgasta y los valeros sufren. Y todo esto acorta la vida útil de la bomba. Pero si estás entre seleccionar dos bombas, una que está a la izquierda del punto de máxima eficiencia y otra a la derecha del punto de máxima eficiencia, siempre elige el que trabaja a la derecha. Eso alargará un poco la vida de tu bomba. En resumen, el mejor lugar para que una bomba trabaje es en el punto de máxima eficiencia o lo más cerca de él. Pero si no puedes estar en el centro, es preferible siempre que esté un poco a la derecha. Y si tu sistema no es extremo, que requiera altas cargas o requiera demasiado flujo, elige siempre la eficiencia. Una bomba bien seleccionada no solo te da agua, te da tranquilidad. Error 3. Comprar por precio. Una bomba barata no siempre sale cara al principio, pero sí al final. He trabajado con bombas de todas las marcas, calidades y precios, y te puedo decir algo con toda certeza. Una bomba económica puede funcionar, pero no puedes confiar por ella por muchos años. ¿Qué diferencia una bomba barata de una bomba premium? Primero, los materiales son más delgados comúnmente, los acabados son más toscos, los impulsores menos precisos, los ejes más delgados, de materiales de menor calidad, los sellos también son de menor calidad y algo muy importante, las tolerancias internas son mucho menores en una bomba de baja calidad que en una de alta calidad. He tenido entre mis manos las piezas de ambos tipos de bomba y se puede notar a primera vista cuál es cuál y sobre todo si tienes que repararlas. Oye José, pero las bombas baratas funcionan. Sí, la mayoría hacen su trabajo, pero no he visto una sola bomba barata que trabaje durante 10 años seguidos sin dar problemas. Y en cambio, sí he visto bombas premium que llevan 10 años trabajando y la sacaron ahora para darle su primer mantenimiento. Entonces, ¿siempre debo de comprar la bomba más cara? No, no se trata de eso. Se trata de saber cuándo vale la pena. Si necesitas una bomba para llenar un tinaco una vez al mes en una casa de campo, probablemente no tiene sentido pagar 10 veces más por una bomba de marca premium. Pero si la bomba es parte de un proceso crítico, si de ella depende que tu cliente esté contento y si tu reputación como proveedor está en juego, entonces sí vale la pena invertir lo que sea necesario para estar tranquilo. Error número 4. La instalación incorrecta. Una bomba mal instalada puede fallar aunque sea perfecta. Y lo peor, cuando falla parece que fue culpa de la bomba. Puedes comprar la mejor bomba del mundo, seleccionarla con precisión, usar materiales de primera y aún así fracasar si la instalación está mal hecha. Error número 4. Estos son los errores reales que he visto una y otra vez en campo. Bombas que cargan todo el peso de la tubería. Resultado, carcasas que se quebran y se deforman con el tiempo. Bombas verticales multietapas con una succión mal diseñada que no se llenan bien, trabajan en vacío y se dañan en pocos minutos de trabajo. Bombas instaladas lejos de la fuente de agua, obteniendo con eso cavitación, la pérdida del cebado y fallas por la succión. Tuberías de succión más pequeñas que la entrada de la bomba, lo que estrangula el flujo, baja la presión y aumenta el riesgo de cavitación. Reducciones concéntricas en la succión. Generan turbulencia y permiten la formación de burbujas que luego actúan como si fueran un tapón. Instalaciones sin válvula check que tienen riesgo de pérdida de cebado y con eso que la bomba trabaje en seco y se dañe en pocos minutos. Y bombas sumergibles instaladas una muy cerca de la otra, generando turbulencia y provocando cavitación y a veces hasta dañando el motor. No dejes que una instalación mal hecha arruine una buena bomba. La instalación no se improvisa, se diseña. Cada soporte, cada codo, cada válvula tiene una razón de ser. Y si no estás seguro, mejor pide ayuda antes que corregir después. Recuerda,
Una bomba es tan fiable como lo sea su instalación. Si fallas ahí, fallas en todo. Error número 5. Confío en el proveedor. Una cosa es confiar y otra muy distinta es entregar las llaves del sistema sin hacer preguntas. He escuchado esta frase decenas de veces. Pues el proveedor me dijo que esta bomba me iba a funcionar. Y luego, semanas después, aquí estoy, viendo una bomba, cavitando, sin levantar presión, o ya definitivamente quemada por trabajar en seco. ¿Y sabes por qué? Porque el proveedor no tenía todos los datos, o peor aún, nunca los pidió. ¿Por qué no siempre puedes confiar al 100% en un proveedor? No siempre tiene el contexto completo del sistema. Se basa en lo que tú le dices. Y normalmente son frases como, quiero una bomba de 10 caballos, ocupo una bomba para 80 metros de altura, pero rara vez te preguntan, oye, ¿qué diámetro tiene la tubería? ¿Qué presión necesitas al final? ¿Qué tipo de fluido estás manejando? A veces solo quieren vender lo que tienen en el inventario. He visto clientes que necesitaban 30 metros de carga y les vendieron una bomba de 60 metros de carga porque eso es lo que había. Y muchos vendedores no operan las bombas, simplemente venden cajas. He hablado con vendedores que no saben leer una curva ni qué es el NPCH, solo repiten lo que hay en el catálogo. Cuando el sistema falla, el que da la cara eres tú. El proveedor puede desaparecer, cambiar de nombre, simplemente decir, yo te vendí la bomba en base a los datos que tú me diste. Y entonces, ¿no confía en nadie? Pues claro que sí, confía, pero valida. El proveedor te puede vender la bomba, pero tú, el que paga la bomba, eres el que decide si sí te sirve o no, el que valida la información que te están dando. Acostúmbrate a tener a la mano un checklist con las preguntas que todo proveedor debería de poder responderte antes de venderte la bomba. Y si tu proveedor no te puede responder con claridad estas preguntas, entonces piensa dos veces antes de comprarle o valida tú todo el proceso, el modelo y todo para que tú estés consciente y puedas tomar la decisión si esa bomba satisface o no las necesidades de tu sistema. Eso es lo que debe contener tu checklist. Por ejemplo, sobre la bomba, la curva de operación de la bomba, ver dónde está el punto de operación, encontrar el punto de máxima eficiencia, leer cuál es el NPCH requerido en ese punto de operación. Sobre la aplicación, debes de poder contestar si la bomba es compatible con el tipo de agua o fluido que vas a manejar y si es capaz de succionar el agua desde donde vas a obtenerla o si se puede sumergir dentro del agua que vas a bombear. También tienes que contestarte preguntas como qué pasa si la instalas mal o cuáles son las recomendaciones del fabricante de la instalación, qué protecciones eléctricas o mecánicas debe de tener el equipo, qué mantenimiento requiere y cada cuánto. Las fichas técnicas completas, los manuales, las dimensiones y el soporte que te puede dar el proveedor después de haber realizado la compra. Si tu proveedor se queda corto con las respuestas a todas esas preguntas, entonces no es un asesor, es solamente un vendedor. Vamos a resolver juntos un caso real, como los que me encuentro día a día. Este es un sistema con una bomba sumergible de pozo profundo que va a operar con variadores de velocidad y el pozo tiene únicamente 97 pies. La tubería con la que se quiere extraer el agua es de 4 pulgadas y se requieren 200 galones por minuto para alimentar 12 máquinas que consumen 15 galones por minuto cada una. De hecho, el flujo está un poco sobrado. La presión mínima que requiere cada máquina para trabajar es de 20 psi y la longitud que hay desde el pozo hasta la planta es de 300 metros. El desnivel positivo es de 5 metros después de salir del pozo hasta donde está la planta. Vamos entonces con el paso número 1, que sería determinar cuál sería la altura estática. En este caso tenemos que sumar los 97 pies más los 5 metros. Como no se pueden sumar pies con metros, hacemos una conversión de unidades
y al final al sumarlos tenemos que la altura estática o la carga estática es de 34.57 metros. Después de eso nos vamos a enfocar en las pérdidas por fricción. En nuestra tabla de pérdidas por fricción podemos buscar 200 galones por minuto que se cruza con 4 pulgadas en tubería de PVC y con eso vamos a obtener un factor de pérdidas por fricción. Tenemos la longitud de 300 metros y entonces podemos obtener un factor de 1.5%, que sería 1.5 metros por cada 100 metros, y al aplicarlo obtenemos que por los 300 metros vamos a tener unas pérdidas por fricción de 4.5. Lo correcto es utilizar una tabla de longitud equivalente donde contaríamos todos los codos, todas las válvulas, las T's y todos los accesorios, y en base a ello haríamos un listado de longitud equivalente que le sumaríamos a los 300 metros anteriores. Pero si quieres simplificar un poco más el cálculo, podemos agregar simplemente un 10% de, de pérdidas por los accesorios. Y entonces a ese 4.5 de pérdidas que teníamos antes le agregamos un 10% y en total obtendríamos un 4.95 pérdidas de fricción en total. Es muy común que se olvide en el momento de realizar los cálculos la presión que se requiere tener al final de toda la tubería en donde van a trabajar, por ejemplo, en este caso, las máquinas. Así que tenemos que agregar esos 20 PSI convertidos a metros a nuestro cálculo. En este caso serían 14.08 metros. De esta manera ya tenemos la carga dinámica total final, que sería la altura estática más las pérdidas por fricción más la presión final. En este caso tendríamos un cálculo de 53.6 metros, que pudiéramos redondearlo en 54 metros, pero no te acostumbres mucho. Mejor utiliza el 53.6 para seleccionarlo en la curva de operación. Con estos datos ya nos podemos ir a nuestras curvas de operación, a nuestro selector y meter la información de 200 galones por minuto contra 54 metros. Ese es el dato que vamos a buscar en nuestras curvas. Aquí ya tengo una selección en donde el punto de 54 metros contra 200 galones por minuto se encuentra relativamente cerca del punto de máxima eficiencia. Estoy un poco a la derecha, sin embargo, esta es la curva que estaba más cerca del punto de máxima eficiencia, así que lo puedo utilizar. Y en esta curva se puede ver que pudiera utilizar un motor de 15 caballos o uno de 20 caballos. Puedo profundizar más en este tema si me comentan que necesitan saber más de cómo determinar exactamente el punto de operación o la potencia que debe de tener cada bomba para que el motor no se sobrecaliente en ningún momento. A manera de ejemplo, estoy colocando esta curva de operación con el mismo punto de 200 galones y 54 metros y se puede ver que está muy a la izquierda. Esta bomba ya no es factible porque vimos que ya existe otra bomba que nos puede dar ese punto de operación y está mucho más al centro. Aquí podemos ver que no nada más estamos a la izquierda, sino que ahora nuestra bomba que pudiera trabajar con un motor de 20 caballos ahora requiere un motor de 25 caballos. Ese es un costo que siempre se tiene que pagar al trabajar con una bomba seleccionada a la izquierda. El motor siempre va a ser más grande. Este es un listado de bombas tal cual como aparece en el software de selección de las bombas y en donde podemos ver que hay varias opciones, unas están a la izquierda, otras en el centro, otra a la derecha. Podemos ver diferencias en potencia, en eficiencia, en número de pasos, en materiales. Todo eso se tiene que evaluar al momento de realizar la selección de la bomba. También, si ustedes gustan, podemos meternos a seleccionar un caso real crítico, eh,
eliminando renglón por renglón cuál bomba sí y cuál bomba no pudiéramos utilizar. Y con estos datos seleccionamos una bomba que se adapta al sistema, trabaja cerca del punto de máxima eficiencia, ahorra energía, prolonga la vida útil del equipo y responde a un consumo de energía real si la apoyamos incluso con un variador de velocidad. Esto no es teoría, es campo, es técnica aplicada. Y con estos datos seleccionamos una bomba que se adapta. El secreto de una buena selección no es adivinar, es escuchar lo que el sistema necesita y tú ya sabes cómo hacerlo. El secreto de una buena selección no es adivinar, es escuchar. Recuerda que la curva de la bomba es una herramienta visual que te dice todo lo que la bomba puede hacer y no puede hacer, a qué presión puede trabajar, cuánto flujo entregará con la presión que le estás preguntando, cuál es su eficiencia, cuánta potencia consume y lo más importante, te dice si la bomba es correcta para tu sistema o no. Hagamos un ejemplo. Supongamos que necesitas 82.5 galones por minuto a 155 pies de carga. Lo primero que tienes que hacer es buscar en la curva de operación de la bomba, en el eje vertical, el valor de 155 pies. Y de ahí trazar una línea horizontal y donde se cruce con la curva de la bomba bajas en vertical. A esa intersección te dice cuál va a ser el caudal. Y si cae en cerca o lo más precisamente posible en 82.5 galones por minuto, esa es tu bomba. Recuerda, la bomba se adapta a lo que el sistema pide, pero tú decides si ese punto vale la pena. Si está en el centro de la curva, que es el punto de máxima eficiencia, si está a la derecha, pero justificas que pueda estar trabajando a la derecha, o si está a la izquierda, pero ya revisaste que no hay otra opción para que pueda trabajar una bomba en ese punto. Gracias por llegar hasta aquí. Ahora tienes algo que muy pocos tienen: claridad técnica, criterio para tomar decisiones y, lo más importante, confianza para no elegir a ciegas. No se trata de volverse ingeniero, se trata de hacer preguntas inteligentes, validar con lógica y cuidar tu inversión. Y si todo esto te ayudó, puedes dar el siguiente paso.